construir un destino toma tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Si nosotros en esta administración logramos marcar la ruta, vamos avanzando. Háblanos un poquito de los incentivos que está ofreciendo el gobierno. Si el evento representa más de 2.000 cuartos noches de hotel, el espacio del centro de convenciones es totalmente gratis. Importante mencionar que no solamente incentivamos congresos y convenciones, también incentivamos eventos deportivos que generen ocupación hotelera. Mi visión como administradora es que el turismo del interior se vuelva tan relevante como el de la ciudad. ¿Cuáles son los aspectos que hacen que Panamá se destaque como un destino turístico frente a otros países de la región? Nosotros tenemos, empezando, bucket list, tenemos el canal, sí. Tenemos un clima estable, somos la misma temperatura todo el año, bastante parecida todo el año. Sí. Tenemos el dólar, que es mucho más fácil a la hora de viajar y de poder planear una vacación, pues tienes el dólar que te hace que es una moneda estable. Tenemos nuestra conectividad que nos posiciona, definitivamente eso es una ventaja sobre otros destinos. Esto es por mencionarte algunos, ¿no? Lo estrecho que es nuestro país, que es súper fácil de conectar sí. A todas las provincias. Yo pienso que Panamá lo que nos hace falta es esa constancia de comunicación internacional a través del tiempo. Construir un destino toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Y si nosotros en esta administración logramos marcar la ruta, la vía, para que el próximo administrador pues entienda el concepto y entienda y pues se pueda montar en ese mismo caballito para poder seguir posicionando a Panamá internacionalmente, yo creo que, ¿sabes? Vamos avanzando. Claro. Lo que sí no puede ser es que cada vez que viene un administrador, pues otra estrategia, sí. Otro eslogan, otra cosa, porque, o sea, perdemos lo que se construyó. Se frena todo. Entonces, en ese sentido yo creo que vamos por buen camino, va un año solamente. Sí. Yo espero poder terminar la administración, obviamente habiendo crecido en el turismo, habiendo posicionado a Panamá, siendo líderes en la región, siendo líderes en congresos y convenciones, que seamos el lugar para venir a hacer congresos y convenciones, y a partir de ahí pues todo lo demás permea a los otros destinos. Así es. Ahora que mencionaste las convenciones, háblanos un poquito de los incentivos que está ofreciendo el gobierno. Mira, nosotros para posicionar como hub de congresos y convenciones, tenemos que, uno, salir a vendernos, a promocionarnos, a enseñar nuestros centros de convenciones que tenemos, y estamos dando el incentivo que si el congreso y convención representa más de 2.000 noches de hotel, esto es un congreso, una convención de 500 personas, 4 días, ahí tienes tus 2.000 cuartos noches de hotel. Entonces, si el evento representa más de 2.000 cuartos noches de hotel, el espacio del centro de convenciones es totalmente gratis. Entonces, eso es un gancho, porque claro, puede ser que el evento sea, qué sé yo, 5.000 noches de hotel, y entonces ahí empiezan las negociaciones, te doy el espacio. Exacto. Debemos estar claros que cuando estos congresos y convenciones vienen, no solamente es el espacio lo que utilizan. Esa gente sale a comer, esa gente necesita alquilar pantallas, necesita tener coffee break, alquileres de carros, de buses. Muchas veces hacen tours alrededor de la ciudad para relajar un poco a los congresistas. Sí. Entonces, toda esa economía permea. Definitivamente, parte también de lo que es mi visión como administradora, es que el turismo del interior se vuelva tan relevante como el de la ciudad. Nosotros tenemos 2 centros de convenciones en la ciudad, más todos los hoteles que ofrecen sus espacios para hacer congresos y convenciones, que también son incentivados de alguna manera. Es decir, si el congresista viene y pues quiere un espacio más chiquito, pero lo quiere hacer en un hotel y tiene X cantidad de cuartos noches de hotel, nosotros vemos la manera de poder apoyarlo en lo que sea.
Entonces, para facilitarles también su organización. Nosotros en el interior del país también debemos, ¿sabes?, promocionar y hacer que de alguna manera todos estos turistas que llegan a la ciudad para esos congresos y convenciones, empujarlos para el interior del país, para que también se vean beneficiados. Esa es parte de la estrategia nuestra con los congresos y convenciones, poder vender ciertos paquetes para que vayan al interior del país. Y importante mencionar que no solamente incentivamos congresos y convenciones, también incentivamos eventos deportivos que generen ocupación hotelera. Todos los eventos deportivos que generen una ocupación hotelera en el interior del país o en la capital también son incentivados. Fabuloso. ¿Cuáles son esos destinos emergentes en Panamá que están llamando últimamente la atención en los viajeros internacionales? Mira, te voy a mencionar algunos. Nosotros, cuando Panamá es un destino que se sigue posicionando. Entonces, dentro de la Autoridad de Turismo y cuando vamos a promocionar el país internacionalmente, tenemos 7 ciudades con vocación turística. Chiriquí, con tierras altas, y Boquete. Sí. Tenemos Pedací, Santa Catalina, que bueno, Isla Coiba, y es la meca del surf. Sí. Una ola a nivel internacional, posicionada a nivel internacional. Tenemos, por supuesto, la ciudad de Panamá con Isla Taboga y el casco antiguo, que es bellísimo. Es bellísimo, y la ciudad de Panamá son donde más cantidad de hoteles, habitaciones de hotel hay, así es que esa es una parte importante, ¿no? Sí. Y tenemos también Portobelo para promocionar. Eso no significa que descartamos nuevos destinos que están, ¿sabes?, creciendo y surgiendo. Por ejemplo, Santa Fe de Veraguas tiene más de 50 cascadas accesibles para todo el mundo y son básicamente seguras, de un nivel medio bien. Mariato es un destino que está creciendo. Hay muchísimos. No he estado en Mariato. Es que muchísimos inversionistas. Está cerca del Cerro La Hoya. De hecho, desde ahí también puede salir hasta Coiba. Esto es por mencionarte algunos. Cambutal. Sí. Cambutal es un destino que está creciendo. También tiene muchísimos hoteles. Hacen muchos retiros de yoga. Es decir, si bien es cierto que nosotros como Autoridad de Turismo pues promocionamos estos 7 destinos que son los que tienen la infraestructura para poder recibir a los diferentes visitantes, eso no descarta los otros lugares que tenemos en Panamá que son para visitar. San Blas, por ejemplo, Cunayala, espectacular, ese archipiélago es una belleza. Bocas del Toro. Bocas del Toro, se me olvidó mencionarlo, también es uno de los principales ciudades con vocación turística. Tienes que tener accesibilidad, tienes que tener hoteles, tienes que tener la infraestructura correcta para poder recibir a ese visitante. El gobierno está súper enfocado en mejorar la infraestructura a nivel nacional y eso es importante. Los visitantes pues quieren contar con ciertos elementos básicos cuando llegan a un destino. Nosotros tenemos un crecimiento en el turismo sostenible en el tiempo. Claro, la gente quiere queremos que ya lleguen 5 millones de turistas. Sí. Vamos con calma y buena letra, porque lo bueno de este crecimiento sostenible es que cada vez que un visitante está en una playa o sube una montaña, se siente que es el primero que llegó. Sí. Y eso es lo que nos hace mágicos, eso es lo que nos hace especiales. Sí. No estoy diciendo que vamos a quedarnos aquí, o sea, no estoy diciendo eso, ni mucho menos, pero sí mantener ese crecimiento y nosotros como país también descubrir otros lugares en donde podemos crear estos senderos y descubrir estas montañas, pues, para poder nosotros como panameños disfrutarlas y poder brindárselas al mundo. Fabuloso. ¿De qué países recientemente llegan más turistas a Panamá? Nuestro principal país emisor es Estados Unidos. De ahí sigue Colombia, Costa Rica, vecinos. Ecuador, México, España. Es uno de estos son el top 6 actualmente, de los que más recibimos. Por supuesto que estamos buscando nuevos destinos. Hay una oportunidad gigante con Canadá, hay una oportunidad importantísima con Argentina, donde queremos México. Inclusive los mexicanos viajan muchísimo y buscan nuevos destinos. Imagínate, nosotros vamos a México. Exacto. Y ellos buscan. Entonces
hay una oportunidad. Nos gusta cambiar de ambiente. Sí, y yo creo que y con esta llegada de la nueva aerolínea con Aeroméxico, estas cifras que tenemos actualmente pues van de aquí a fin de año, van a cambiar en cuanto al destino, porque nosotros debemos aprovechar eso como país e ir a promocionar nuestro país en el destino para poder traer esos visitantes. Por supuesto, y sí, como mencionaba, yo he notado una gran afluencia de canadienses, nos visitan muchísimo a nosotros en nuestras oficinas y quedan encantados primero con el clima y también por esa calidez que tenemos los panameños. Algo que siempre mencionan es que se sienten como en casa. No solo los canadienses, la mayoría de los extranjeros con los que tengo la oportunidad de conversar dicen que lo que les gusta de Panamá es que se sienten parte del país, y eso es muy bonito. Sí, sí, mira, nosotros como panameños de alguna manera siempre nos quejamos o criticamos esa atención que recibimos, pero yo te voy a decir que los turistas que yo me toca pues conversar, digo, yo no creo que, empezando que no me van a hablar mal del país, o sea, eso no sería políticamente correcto, pero yo sí pregunto, o sea, ¿qué no te gustó? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo está? Maravilloso, la gente es lo máximo. Entonces, ¿sabes? Cuando a veces me dicen, no, que es que la atención del panameño, los panameños somos lo máximo, todo el mundo me dice que somos lo máximo. Exacto. Bueno, a lo mejor debemos mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Siempre se puede mejorar, pero sí, entiendo ese feedback ese que sentido reciben, lo entiendo de pertenencia 100%. Que sienten. Háblanos un poquito de la cantidad de turistas, las cifras ahorita mismo actuales. Mira, nosotros terminamos en el 2024 con 2.8, casi 2.8 millones de visitantes. Eso es entre los que entran, los que duermen, los que vienen por el día. Para el 2025, a mí me encantaría llegar a los 3 millones. Esas cifras van a depender muchísimo de la situación geopolítica que atravesamos, todas las condiciones que tenemos en el país. Pero yo estoy positiva, yo pienso que el 2025 y sobre todo el 2026, con los congresos y convenciones, pues van a ser cifras interesantes. Definitivamente que yo sí veo a Panamá en un par de años muy bien posicionado en el extranjero. Ahorita mismo nosotros los panameños a veces nos cuesta creer que no nos conocen tanto, pero cada día vamos ahí expandiendo esas semillitas. Yo creo que vamos por buen camino. Lo importante es estar comprometidos y un enfoque fijo a la meta. Muchísimas gracias, ingeniera, por recibirme en el día de hoy. La verdad que me hace muy feliz poder conocer todos los proyectos que está realizando el gobierno para impulsar nuestro país, y la verdad que para mí me llena de un gran honor poder comunicarlo. Gracias a ti por la entrevista e invitar a todos los panameños a que conozcan, que hagan turismo interno y que tripeen lo suyo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y si quieren seguir conociendo acerca de todo lo que Panamá tiene para ofrecer, no dejen de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio.